España es el país donde vivimos. Un país donde nadie pasa hambre, un país donde aparentemente no hay rastro de la temida crisis económica. España es el país de la abundancia. Cualquiera que oiga tales afirmaciones pensará que las hipótesis sobre las que se basa este documental no se ajustan ni remotamente a la realidad, y que todo lo que a continuación se va a contar carece de sentido. ¿No pensaría usted lo mismo? Desgraciadamente no nos estamos inventando nada. España es el sexto país que más comida desperdicia del mundo. Presume de tirar 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Cada español desperdicia una media de 250 euros anuales, de los cuales el 45% se podrían haber consumido únicamente con una mejor planificación. El desperdicio es masivo, a todos los niveles y en todos los sectores, aunque nadie parece ser consciente de ello. Pongamos un ejemplo al azar, una mandarina. Sigamos su ciclo de vida, de la cuna a la tumba. Quizá este sea el modo más sencillo de comprender la verdadera naturaleza de un problema que nos está afectando a escala mundial. Bueno, ahora estamos en un campo normal de clementina, estamos a mitad de cosecha y aquí lo que se hace es, digamos, buscar cosechar siempre la clementina que tenga más color y siempre que esté en unos rangos de calibre comerciales. O hacer aquella fruta con eso, aquello y lo otro, o sea que no tenga nada y que sea buena, o estar fuera de mercado. Que al final, si eso se pagase bien pagado, pues estaría compensado. Pero el problema es que eso se paga a un nivel muy bajito y tienes mucha fruta que no puede llegar al mercado porque no es buena. No es buena para el mercado, pero sí que es buena para comer. La fruta que se queda en los árboles, que realmente no va a servir para el mercado, lo que se hace es, al final de cosecha, es normalmente tumbarla en el suelo para después destruirla para que se convierta en abono para el árbol. Porque si el mercado no la paga y no vas a recuperar lo que te has gastado, pues la dejas en el campo. La fruta, una vez recolectada en el campo, una vez recogida, se mete esa fruta en un sitio que se llama una cámara de desverdización, que lo que se hace es, con la ayuda de una temperatura aproximada de 20 grados y un poquito de gas etileno, gas que es CH4, es darle un poquito de color a lo que sería la piel. Con ese color verde y más verde no lo cogen porque no, digamos que no les gusta así, las quieren que estén completamente rojas. Una vez la clementina ya tiene su color deseado, un color más rojo, eso quiere decir que ha pasado 2 o 3 días en el compartimiento de desverdización, pues ya se trae la clementina aquí a la máquina de maquillaje, que decimos, ¿vale? Donde se limpia un poco la piel y queda la clementina sin polvo, un color más brillante. Lo que hacen ya otros almacenes, desinfectarla y aplicarle un tipo de cera y productos químicos que lo que hacen es aguantarla durante más tiempo. Eso conlleva que esa fruta, cuando lleva unos días al comértela, no tiene el sabor que tendría si fuese natural o si se hubiese cepillado solo con cepillos. Una vez ya se ha cepillado y eso, se tira a una máquina que se llama calibradora, que lo que hace es separar la fruta, o sea, la clementina, por calibres. Los grandes y los más pequeños, los que no van al mercado y van a la industria o van a la instrucción o al banco de alimentos, donde vayan, ¿vale? Porque el mercado no los paga. Las grandes superficies son las que controlan el mercado y son las que imponen las reglas de juego. Pero impresionantemente, más que las autoridades administrativas. La cooperativa de Alcanar, este año hemos cumplido 50 años y aquí nos dedicamos a la manipulación de cítricos.
La producción que hacemos es de 15 millones de kilos de clementina y 5 millones de kilos de naranjas. En cada paso de la cadena de la línea de producción siempre se está destriando fruta. O sea, primero los defectos grandes y poco a poco pues se va destriando lo que queda. Al final de todo lo que se llega a tirar a la línea, el 30% no se aprovecha. El 10-12% se va a industria, 1 o 2% es podrido, que no es aprovechable, el resto pues se cuenta como merma y así pues hacemos 27-30%, que es lo que no se aprovecha. Es la cultura que hay de al final la ama de casa o el comprador o la persona que sea que compra, si ve una bolsa de una fruta, yo que sé, que esté un poquito verde, que a lo mejor es más buena que una que tenga un color muy naranja, pues esa ama de casa cogerá la naranja. Lo que queda en supermercados pues es una fruta muy atractiva, mucho con brillo, cera, muy bonita, fruta que tenga una rascadita o lo que sea, que es igual de buena que otra que no tenga nada, pues te hace que no sea para consumo fresco y te va a tocar tirar a la industria donde sacas menos beneficios. Este camión que está aquí detrás está cargando pues para industria. Ayer, por ejemplo, trabajamos pues unos 200.000 kilos, pues de estos 200.000 kilos, pues unos 30.000 kilos se van a la industria, un 10-12%. En la fruta, en lo que es la fruta fresca, la que se consume por parte del consumidor, hay lo que se llama el destrío, es decir, un porcentaje de fruta que viene a presencia física o tiene un golpe o tiene el tamaño no es el adecuado. Esa fruta, ese destrío, lo que hay que hacer con él es transformarlo en alimentos como por ejemplo puede ser un zumo. Esa es la idea correcta y adecuada. Por legislación europea no se puede hacer no se le puede dar otro tipo de ingrediente. Un zumo de naranja o un zumo de manzana es una naranja o una manzana exprimida. Para una naranja el 40% es zumo, pero hay un 60% de restos, que en este caso suele ser pues evidentemente la pulpa, la cáscara, etcétera, ¿no? Esos restos de esa naranja, lo que hacemos o lo que se suele hacer es otra vez de la cuna a la cuna, es decir, ese resto que es muy contaminante, lo que hace es derivarse a alimentación animal, a vacuno, ovino, caprino, etcétera, ese resto de detritus, digamos, de la naranja. Los humanos como raza tenemos ciertas cualidades de las que podemos presumir, como por ejemplo, el 64% de los desperdicios alimentarios se producen antes de que la comida sea procesada. 173 billones de metros cúbicos de agua son utilizados para cultivar alimentos que se van a perder o desperdiciar. 173 billones de metros cúbicos representan el 24% del agua utilizada para la agricultura mundial. 198 millones de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos se pierden cada año. Esta cifra equivale a la extensión de México. Después de semejantes magnitudes, reseñar que cada ciudadano europeo desperdicia 179 kilos de comida al año parece algo totalmente intrascendente. Según los estudios de la Comisión Europea, el 50% de esos 179 kilos que estamos desperdiciando cada ciudadano europeo, el 50% es consumible, es apto para el consumo humano. No olvidemos que también ese desperdicio alimentario que va a un vertedero o que va a un sitio en el que no se valoriza, está produciendo gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en este litro de leche, detrás de este litro de leche hay una serie de inputs, de insumos que han ayudado a que el litro de leche llegue al consumidor. Por ejemplo, agua. Hay más de 200 litros de agua en el análisis del ciclo de vida que va anterior a este litro de leche, o materias primas con las que se alimentan las vacas que producen la leche, o abonos, o fertilizantes, todo eso se llama análisis de ciclo de vida. Y tirar un litro de leche supone tirar todos esos insumos que estoy relatando y por consiguiente es también tirar dinero. En el mundo hay 870 millones de personas que pasan hambre. Y sin embargo, según el último informe de Naciones Unidas, 1/3 de la producción de alimentos mundial se pierde o se desperdicia. En España se desperdician cada año 7,7 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo y ya no podemos seguir mirando para otro lado. Tiramos a la basura casi 3 millones de toneladas de alimentos.
170 kilos de alimentos, o lo que es lo mismo, 250 euros por persona y año. Si tu familia es de 4 personas, este año has tirado a la basura más de 1.000 euros, y no solo tiras dinero. Los recursos naturales de nuestro planeta son limitados, y sin embargo, estamos desperdiciando agua, energía y materias primas para producir alimentos que nunca serán consumidos. A todos nos gusta ahorrar agua cerrando bien nuestros grifos, ¿verdad? Pero ¿sabías que si tiras una manzana a la basura, estás tirando con ella 70 litros de agua? Y si tiramos un filete de ternera que se ha secado un poco en el frigorífico, 7.000 litros de agua habrán sido utilizados para nada. A todos nos preocupa el medio ambiente, pero muchas veces desconocemos que los alimentos que desperdiciamos generan grandes cantidades de CO2. Te proponemos que te pongas en marcha con nosotros. El movimiento RAP es reduce, ahorra, protege. Hemos querido llegar mediante una difusión viral por las redes sociales a todos los consumidores, sobre todo a los más jóvenes, para que seamos simplemente responsables en la génesis del desperdicio alimentario. El cambio de la fecha de caducidad por fecha de consumo preferente únicamente afecta a los yogures. Sin embargo, este cambio ha sido utilizado como excusa para justificar el desperdicio alimentario. ¿Cómo es posible? Las fechas de caducidad son la base de la seguridad alimentaria de la que disfrutamos, una de las mejores que existen en el mundo. No se puede transmitir el concepto de que el causante del despilfarro es la fecha de caducidad. ¿Cómo podemos minimizar el despilfarro alimentario debido a esta confusión? Transmitiendo a la sociedad con claridad los conceptos fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad, según la legislación española, es la fecha a partir de la cual un alimento puede ser dañino para la salud. La fecha de consumo preferente es la fecha a partir de la cual el alimento no produce riesgo para la salud, pero puede presentar alguna característica sensorial disminuida. Por ejemplo, puede oler con menor intensidad, puede tener una magdalena menor esponjosidad, pero se puede ingerir, nunca comporta un riesgo para la salud del consumidor. La fecha que se pone en los huevos, por ejemplo, es una fecha de consumo preferente. Los huevos no caducan. A partir de esa fecha, uno puede comerse el huevo con su correspondiente tratamiento culinario y nunca estará en riesgo su salud. Hasta el año 2013, el Real Decreto 179/2003 obligaba a establecer una fecha de caducidad automática. Este ha sido sustituido por el Real Decreto 176/2013, que entró en vigor el pasado 29 de marzo. La nueva normativa afecta a los yogures que se elaboran y comercializan en España, sustituyendo la fecha de caducidad por fecha de consumo preferente. Las fechas de caducidad de otros alimentos distintos al yogur no se han cambiado porque, de momento, no hay indicios científicos que así lo aconsejen. Eso no significa que haya fechas de caducidad que sean revisables, y se han de revisar, pero siempre por científicos expertos. Los fabricantes de alimentos en nuestro país son extraordinariamente cuidadosos con lo que ponen en las etiquetas, porque se están jugando mucho. Un escándalo alimentario puede arruinar una empresa. Podría considerarse extralimitación de las competencias del Estado el fijar, más allá de lo razonable, fechas de caducidad para todos los alimentos. Hay algunas que están fijadas por decreto ley, pero otras no. Otras se deja a juicio del fabricante. Para evitar el despilfarro alimentario sería muy interesante volver a la cultura del reciclado de los alimentos en el hogar. El tratamiento culinario, habitualmente, es microbicida, es decir, los microbios que allí haya van a morir como consecuencia del tratamiento culinario. Hemos pasado de un alimento que va a caducar a un alimento que no va a caducar, que es un alimento que hemos generado en el hogar, que después podemos congelar, que podemos guardar unos días y podemos sobrepasar esa fecha de caducidad. La seguridad alimentaria en los países desarrollados hace referencia a que los alimentos no van a producir enfermedades cuando son ingeridos. Sin embargo, la seguridad alimentaria es un término afectado por la latitud, es decir, en los países en vías de desarrollo, el concepto de seguridad alimentaria que maneja Naciones Unidas es el suministro mínimo para no morir de hambre.
Y en este momento, bajo ese prisma, pues tenemos que decir que hay 1.000 millones de personas subnutridas en el planeta. Para poner un símil, si nosotros para cazar un conejo necesitáramos destruir todo un bosque y tiráramos todos los animales del bosque hacia un lado y nos quedáramos con el conejo, la gente, como sería en tierra, tendría mayor percepción de este problema. Pero esto ocurre a miles de kilómetros de distancia en medio del Mar del Norte, donde nadie está para poder verlo. La campaña Ni un pez por la borda lo que pretendía era hacer al consumidor, al ciudadano de a pie, responsable o al menos consciente de ese problema. Los descartes en la pesca son los peces y otras especies que se tiran al mar muertas o moribundas, tienen muy poca probabilidad de supervivencia, del 1 o el 3%, y se tiran por la borda porque o bien es una especie que no se puede comercializar o es una especie que su cuota de captura se ha acabado y por tanto no se puede llevar a un puerto y por tanto comerciar. Pero no son solo especies comestibles, sino también especies que no se comen y que en un futuro podrían ser, por ejemplo, la solución para el cáncer o para ciertas enfermedades. El arrastre es un arte de pesca que pesca a grandes profundidades, normalmente pues a más de 400 metros de profundidad, pero también se produce en zonas de costa más allá de 50 metros y pesca todo lo que encuentra a su paso. Son unas grandes redes que tienen unas grandes puertas que van arrastrando todo lo que encuentran a su paso. Es evidente que arrastran tanto o capturan tanto especies que son comestibles como especies que no son comestibles, también capturan especies que no cumplen la talla mínima y obviamente todas esas especies se tienen que tirar por la borda porque no se pueden llegar a un puerto ni vender. Todos los ministros se reúnen una vez o dos veces al año, entre noviembre y diciembre, se reúnen y, por decirlo coloquialmente, se reparten el bacalao. Es decir, ellos deciden, en función de la flota de cada país y de unos intereses históricos, qué países y qué cuotas van a tener de cada especie. Es decir, por ejemplo, la merluza. Dentro de Europa se van a pescar X 1000 toneladas. Una vez que se han repartido así, España tiene unas toneladas de esa merluza y dentro de España el propio gobierno español tiene que repartir esas toneladas de merluza entre todos los artes pesqueros de todo su país. La cuota de la merluza, más del 50% la tiene el arrastre. El resto, hacia el 30%, la tienen los artes de cerco. Y el resto de ese pastel solo se divide entre unas 10.000 embarcaciones de toda la costa noroeste de España. En Europa se tiran más de 2 millones de toneladas de pescado por la borda y en el mundo se tiran más de 7 millones de toneladas de pescado por la borda. Es evidente que ese sistema no es sostenible ni rentable para nadie. Los artes pesqueros que generen descartes, que consuman muchísimo combustible, que destrocen el medio ambiente marino y que pesquen sobre especies sobreexplotadas deberían de irse eliminando y transformándose en artes pesqueros sostenibles. El futuro es la pesca sostenible y es la única manera de poder seguir comiendo pescado de una manera racional y sostenible y obviamente pensando en el futuro de los que vendrán después. La Comisión Europea presentó en el año 2012 el informe Caronna. Este informe indica que en el 2020 el desperdicio alimentario incrementará en un 40% si no se ponen las medidas necesarias para frenarlo. Según este informe, la responsabilidad del despilfarro recae en un 42% sobre los hogares, un 39% en la industria, un 14% en la restauración y un 5% en la distribución. Las estimaciones que existen por parte de la FAO de que de aquí al año 2050 va a ser necesario incrementar la producción de alimentos en un 70% para ser capaces de alimentar a la población prevista para dicha fecha. Es decir, el aumento del alimento disponible se consigue, por un lado, incrementando las producciones, incrementando superficies cultivadas, pero también reduciendo desperdicios, ¿no? Y si tenemos en cuenta que a nivel mundial se estima que un tercio de los alimentos disponibles acaban siendo desechados, una manera de poder atender las nuevas demandas alimentarias es
reduciendo de manera significativa esos alimentos que se desperdician, ¿no? En España los desperdicios que se generan alcanzan los 7,7 millones de toneladas. No hay quizás sectores productivos donde haya más desperdicios que otros, fundamentalmente porque el mayor porcentaje del desperdicio se produce en la fase final de la cadena, en la restauración por un lado y también en los hogares. Prefiero terminarlo que no tirarlo, entonces siempre hago un poco lo justo, pero de tirar a lo mejor cada día tiro un 20% de 10 a 20% de comida. Los alimentos básicamente lo que están caducados los tiramos, está claro. Y luego, por ejemplo, pues si sobra tortilla del día anterior o del mismo día, por la tarde pues la servimos en tapas para la gente, para no tirarla. En la estrategia que se implanta, que se está promoviendo en el Ministerio, una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando es precisamente el desarrollo de nuevas innovaciones y de nuevos modelos de gestión industrial para precisamente ser capaces de obtener un aprovechamiento alimentario de este tipo de productos que, teniendo pues unas perfectas cualidades organolépticas y cualidades para su utilización, pues sin embargo el consumidor pues digamos no las valora de manera adecuada, ¿no? En los hogares se produce un menor desperdicio, está habiendo una reducción en el desperdicio alimentario, pues en parte también lógicamente consecuencia de la crisis, como es lógico, ¿no? Es decir, ha habido cambios tanto en hábitos de compra, con compras más frecuentes de menores volúmenes, y eso hace que sea una buena estrategia para reducir, para gestionar bien los alimentos en el hogar. Estamos aquí en el mercado de la Boquería, que es uno de los más emblemáticos de Barcelona. Tradicionalmente la Boquería era el mercado en el que la gente del barrio y de Barcelona en general venía a comprar fruta, verdura, pescado, carne. Con el tiempo, además de la gente del barrio, también vienen muchos turistas, porque realmente el mercado se ha convertido en un reclamo turístico. Bueno, como veis, esta es la primera parada que tenemos del mercado y yo creo que es un buen resumen de cómo es ahora mismo el mercado. Es un paraíso de colores, como veis hay todo tipo de productos, sea o no de temporada, muy bien presentado y donde además está muy orientado a que los turistas compren, ¿no? Están en inglés el producto y realmente el objetivo es que entre por los ojos. Bueno, seguimos en el mercado de la Boquería. Ahora esta es la parte de detrás donde están los vertederos y donde se depositan todos los residuos y comida. Tenemos una parte orgánica, una parte de resto de productos y aquí dentro, por ejemplo, lo que vemos es hogazas de pan o fruta y verdura que perfectamente se puede consumir, pero que ya por esto que comentábamos de los criterios estéticos, pues se considera que nadie lo va a comprar y lo acabamos lanzando o lo acaban lanzando las personas del mercado.